Les quiero recordar un poco en qué estamos. El temario del curso contemplaba 4 temas. Bueno, primero uno de introducción o de fundamentos de programación y después 3 paradigmas de programación. La programación funcional, la programación imperativa y hoy día vamos a dar comienzo a una que se llama de orientación a objetos. Orientación a objetos. Estos 3 últimos se les denomina paradigmas de programación, paradigmas, modelos. Paradigmas de programación. Y este paradigma es de los más modernos de uso extensivo, que se está usando mucho. Lo digo porque, claro, es como de los 90, por ahí apareció este paradigma. En cambio, por supuesto, ha pasado agua bajo los puentes y en el área de lenguajes de programación ya hay nuevos paradigmas, pero todavía son experimentales. En cambio, este paradigma está muy difundido ya. ¿Y cuál es la diferencia? A ver, veamos un poquito lo que hemos visto hasta ahora. El paradigma funcional, de las listas recursivas, de los árboles binarios, es un paradigma en que todos los problemas se resuelven con funciones recursivas. Acuérdense, cabeza, cola y todo el recorrido en base a funciones. Por eso, paradigma funcional. Después, cuando yo les conté de las listas de Python, cambió el esquema. Se programaba de otra manera. Y se programaba de otra manera fundamentalmente porque para recorrer estas listas de Python existía una instrucción, la instrucción for, que nos permitía resolver los problemas recorriendo los elementos sin necesidad de llamarlos recursivamente. Así que cambia la forma en que se resolvían los problemas. Y hoy día vamos a comenzar a ver una nueva forma que va a tener mucho que ver con la anterior. Ya vamos a ver la intersección que hay. Pero es un paradigma de programación que se propuso en su momento para resolver los problemas que se presentaban en la construcción de software. A ver, ¿cuáles son los problemas que se presentaban? Estamos hablando de los 90, que claro, ya en los 90 se empezaron a construir grandes sistemas de software y sin embargo se seguían apareciendo los mismos problemas de antes. Los proyectos se demoraban, estaban después del tiempo estipulado, eran caros, tenían errores. Bueno, y los investigadores empezaron a ver cuál era la razón. Y al menos se dieron cuenta que los métodos que se usaban para programar no eran los apropiados. Y empezó entonces allí toda una discusión de por qué eran inapropiados esos métodos y por qué había que proponer un método distinto de programación. Y ahí es donde surge la programación orientada a objetos. Y surgen lenguajes orientados a objetos. En la orientación a objetos hay unos lenguajes específicos para orientación a objetos. Por ejemplo, el más famoso de ellos es el Java o Java. A comienzos de los 90 ahí se hizo famoso el Java, que hasta el día de hoy es de uso muy difundido, muy extenso, ¿no es cierto? El C++, que era una evolución de un lenguaje previo que se llamó el lenguaje C. Y otros. De hecho, Python es un lenguaje que también aloja al paradigma de orientación a objetos, pero aloja también a estos otros. De hecho, en Python hemos pasado de un paradigma de otro como si nada. En cambio, hay otros lenguajes que son más orientados a un paradigma de programación. Python no, los cobija a todos. Y por eso es que no van a notar un cambio tan radical, aunque sí vamos a tener que conceptualizar las cosas de otra manera. Así que eso es lo que vamos a comenzar hoy día. De hecho, en los apuntes estamos ya en el capítulo 14. Ahí empieza el capítulo de objetos y clases. Así que en el fondo vamos a tener 4 sesiones, 2 semanas, la semana 11 y la semana 12, para cubrir toda la materia de este paradigma de programación llamado orientado a objetos u orientación a objetos. Bueno, entonces para motivar vamos a presentar un problema que lo vamos a resolver con este nuevo paradigma. Y el problema que voy a usar para motivar este nuevo tema es el de invertir el contenido de un archivo, las líneas de un archivo. Aquí está.
Ya, por ejemplo, se trata de lo siguiente. Vamos a tener un archivo con líneas, tal como las que ustedes están usando en la última parte de la tarea 3. A propósito, esta semana, ya después del jueves, les voy a plantear el último proyecto. Recuerden que son 4 proyectos. El último va a tener que ver con esto. Entonces, imagínense que tenemos un archivo que tiene líneas con nombres de personas, por ejemplo, Gaby, José, Rosa, Mati. ¿Eh? Y lo que quiero es que este archivo quede al revés. O sea, la última línea quede en primer lugar, Mati, Rosa, José, Gaby. Eso es lo que quiero. Invertir las líneas del archivo. ¿Eh? Ahora, bueno, en realidad este problema se puede resolver con lo que ustedes ya saben, ¿no? Y sobre todo con la experiencia que están teniendo en la segunda parte de la tarea, ¿no es cierto? Lo que uno podría hacer es leer el archivo y guardarlo en una lista, por ejemplo, ¿no es cierto? Y después recorrer la lista en orden inverso. Y por lo tanto, irla grabando de nuevo en el archivo, con el mismo nombre, porque de hecho dice grabarlas al revés, grabarlas en el mismo archivo, regrabarlas, digamos. Así que se podría hacer sin nada nuevo, sin nada nuevo. Sin embargo, yo les voy a dar un pie forzado. Les voy a obligar a que resolvamos este problema usando lo que se llama una pila. Una pila, un montón, una pila, que en términos técnicos en inglés se llama stack a este concepto. ¿Ah? A ver, ¿qué es una pila? Una pila se simboliza de esta manera. O sea, es un objeto, una cosa, voy a hablar primero así bien informalmente, una cosa que opera según esta forma. El último valor que yo pongo es el primero que saco. Es lo que se llama el principio LIFO. Last in, first out. El último elemento que ingresa es el primero que sale. Miren, por ahí en su momento se me ocurrió la siguiente analogía. Es como que si uno tuviera un balde, un recipiente, que yo pusiera platos en el balde. Entonces, yo la única manera que tengo de poner platos en el balde es poniendo cada vez encima. Y para sacar, el que puedo sacar es el último que puse. No puedo sacar otro, no puedo meter la mano por el lado y tratar de sacar uno que está más abajo, no. Así funciona una pila. Una pila, yo pongo elementos uno encima del otro y cuando saco, el que puedo sacar es el último que puse. Last in, first out. El último que ingresó, el primero que sale. Ese es el principio de operación de la pila. Ok, entonces para poder operar con esta pila necesitaríamos saber las operaciones que están disponibles, una para poner, otra para sacar, por ejemplo. Esas se resumen en esta tablita. Fíjense, las funciones, que ahora vamos a empezar a llamarlas de otra manera, le vamos a llamar métodos. Entonces, va a haber un método que se va a llamar pila, porque voy a decir P igual pila. Y ese, el efecto que va a tener ese método, esa función, es que me va a entregar una pila vacía. Uno de estos contenedores sin nada, sin valores. Después, vamos a tener una función que se llama poner. Y uno le va a poner como parámetro, le va a pasar como parámetro el valor que quiere agregar a la pila. Y ese valor se va a poner encima. Eso es lo que quiere decir ahí el dibujo, que lo voy a poner encima de los valores que hubieran antes. Poner el valor X en la pila P. Fíjense la anotación, ¿eh? P.poner paréntesis X. P.sacar. ¿Y qué hace sacar? Me saca el último valor que habíamos ingresado. Ahí están las dos operaciones. Poner, sacar. Sacar y entrega el valor. ¿Ah? Lo saca desde la pila L y lo entrega. Lo entrega. Esas son las operaciones básicas, construir una pila vacía y después poner y sacar elementos. Pero habitualmente se agrega otro par de operaciones. Una que permite vaciar la pila, algo así como, ya, yo tenía plato en este recipiente, doy vuelta al recipiente, lo saco y vuelve a quedar la pila vacía. Vaciar la pila P. Y por último, una función, un método, que me permita mirar si la pila está vacía. Algo así, me pregunta si está vacía. Y por tanto me entrega true, verdadero, si la pila está vacía, y false, si es que no está vacía, si tiene al menos un elemento. Así que vamos a operar con este objeto llamado pila en base a estas 5 operaciones y con esa notación, con esa sintaxis. Sí.
Correcto, los objetos estos van a ser mutables. La pila, bueno, y de hecho está claro, por eso la analogía esta del recipiente. Si yo pongo un plato, ya no va a ser el mismo la pila, tiene un plato más. Y si lo saco, ya no va a ser la misma, tiene un plato menos. Correcto. Los objetos son mutables. Muy importante. Se agradece la observación. Ya, entonces, veamos cómo resolvemos el problema este del archivo, de invertir el archivo. Ahí está. A ver, miren la primera parte. Lo que tenemos que hacer es leer las líneas y ponerlas en una pila. En vez de, como lo habríamos hecho antes, guardarlas en una lista, no. Ahora las vamos a poner en una pila. Para lo cual, primero necesitamos dejar la pila vacía. Aquí vamos a poner una pila vacía. Creamos una pila vacía. Listo. Y después me largo a leer las líneas del archivo, ¿no es cierto? Y eso ustedes ya lo saben, lo están usando mucho en la segunda parte de la tarea. Abren el archivo para lectura y recuerden que para leer un archivo hay que hacer un for línea y nada. Entonces voy leyendo ahí, Gaby, y lo pongo en la pila. Entonces aquí me va a quedar Gaby. Después leo la segunda línea, José, y la pongo aquí en la pila, José. La tercera línea, Rosa. Y finalmente Mati. Entonces, lo que pasó es que yo cada vez que recorría una línea de la lista, del archivo, perdón, lo ponía en la pila. Entonces cada vez iba quedando arriba por este principio de operación de la pila, last in, first out. Y por tanto, como ustedes se pueden dar cuenta, cuando se terminó el archivo, me quedaron en el orden en que yo necesito para grabarlas al revés. Porque después el que voy a poder sacar es Mati. Y después que saque Mati voy a sacar a Rosa y va a quedar en el segundo lugar, etc. ¿No? Así es que en la primera parte pasamos el archivo a una pila y en la segunda parte la pila la grabamos en un archivo. ¿Y cómo hacemos eso? Abriendo el archivo ahora para escritura, write, y recorriéndolo y cada vez que saque un elemento de la pila lo voy a grabar en el archivo. Y eso tengo que hacerlo mientras queden elementos en la pila. Y para eso estaba esta función, la función vacía. La función vacía me devolvía true si es que la pila estaba vacía y false si no estaba vacía. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es, mientras la pila no esté vacía, while not p.vacía, mientras la pila no esté vacía, saco y escribo. Saco, escribo. ¿Hasta cuándo? Hasta que la pila esté vacía. Y en ese caso terminamos y cerramos el archivo. Entonces, fíjense que ahí puse negrita yo los usos de las funciones, los métodos para la pila. Estos del pila, poner, sacar, vaciar. El único que no usé aquí en el programa es el vaciar, porque no fue necesario. Pero allá creé una pila vacía, después puse cosas en la pila y aquí saqué cosas de la pila mientras no estuviera vacía. Y recuerden que por la semántica de la instrucción while que vimos en su momento, cuando esta condición se haga falsa, recién va a terminar. Bueno, así que esa es la idea. La idea es que ahora vamos a programar en base a objetos, pila. La pila es un objeto. Por ahí yo deslicé eso como que no quería la cosa aquí, ¿no? Como terminología. Dije, la pila es un objeto. Objeto que opera con el principio LIFO. ¿Por qué se le llama objetos a esto? No sé, pues se les ocurrió que era una buena manera de representar cualquier cosa. Esa es la idea de objeto, como una cosa. Pero cosa es muy... no es un término muy apropiado, así que se le llamó objetos. Objetos. Y entonces uno define la operatoria de estos objetos. ¿Qué cosa puede hacer con estos objetos? Puedo poner un valor en él, sacar un valor en él, vaciarlo, mirar si está vacía, etc. Entonces, vamos a revisar un poquito la terminología y los conceptos que hay detrás aquí. Ya, voy a seleccionar dos instrucciones de ese programa para explicarlo. P igual pila. P igual pila. Ahí vamos a crear un objeto de la clase pila. Y se va a crear y va a quedar inicialmente vacío, sin nada. Entonces, les quiero explicar que fíjense que dice P igual pila, o sea, ahí hay como una asignación, ¿no es cierto? Pila me devuelve algo. Pila me devuelve algo que estoy guardando en P, ¿no? Entonces, lo que sucede, estimadas, estimados, es que en la memoria del computador, en la memoria,
en la memoria RAM, en la memoria principal. Entonces, cuando yo digo P igual pila, lo que sucede es que P va a ser un espacio en la memoria que va a referenciar, que me va a decir dónde va a estar la pila. Se le llama referencia porque después todas las operaciones que hago sobre la pila van a tener que hacer referencia a la pila a través de este P. Entonces, P tiene la dirección, fíjense, la ubicación. Yo en su momento les contaba que la memoria principal, ¿no es cierto?, está dividida en celdas y las celdas tienen un numerito, tienen una dirección. Entonces ahí lo que se guarda es la dirección de donde va a estar guardada esta pila. Y de hecho, la sintaxis de eso, la forma general de eso es lo siguiente. Referencia igual clase, pila es una clase, no es un tipo. Fíjense, empieza a cambiar la terminología. Hablo de objetos en vez de variables y hablo de clase en vez de tipo. Cambia la terminología aquí. Y por eso es que a veces en el capítulo anterior yo he cometido actos fallidos ahí. He hablado de métodos, por ahí se me ha ido el término clase. Me estaba adelantando en realidad. Bueno, así que eso es lo que ocurre. P me dice dónde está el objeto, dónde está la pila, en qué ubicación de la memoria, porque va a ocupar memoria. Ya vamos a ver qué memoria y cómo, o sea, cómo vamos a representar la pila. Ya, y lo otro que les quiero mostrar es el uso de los métodos para las pilas. Por ejemplo, p.poner. Entonces, poner es una función, un método, pero ahora se llama método en vez de funciones, método. Entonces, invoca el método poner y le estoy pasando un argumento que se va a recibir en un parámetro, con el argumento línea, para el objeto referenciado por P. O sea, yo quiero poner en esta pila. Lo digo porque perfectamente uno podría tener otra pila más en la memoria. No hay ningún problema. Yo podría tener una pila Q. Y por tanto aquí va a estar la referencia de esta otra pila Q. Así que yo tengo que decir ahí cuál de los objetos es el que quiero, al cual le quiero aplicar el método poner. Y el objeto se identifica a través de su referencia. Entonces yo digo, mire, el apuntado por Q o el apuntado por P es el que yo quiero operar, el que quiero poner un valor. Por eso redacto eso diciendo, invoca el método poner para el objeto referenciado por P. Porque puede haber más de uno, distintos objetos. Ya, miren esto. Miren la sintaxis de esto. P es una referencia, según vimos. Tiene la dirección del objeto. Referencia. Punto. Método. Una función. Paréntesis parámetro. Y esto no es nuevo, fíjense, no es nuevo. Miren, esto me recuerda, o nos debiera recordar a L.append paréntesis n. Referencia, método, parámetro. O nos debiera recordar a A.write paréntesis línea. Referencia, método, parámetro. O S.index paréntesis un punto. Referencia, método, parámetro. Entonces, estimadas, estimados, la verdad, que hasta el momento se las habíamos ocultado, es que las listas, por ejemplo L, son objetos de una clase predefinida llamada list. Los archivos son objetos de una clase predefinida llamada file. Entonces, por eso es que uno dice A.write. A es una referencia a un archivo, L es una referencia a una lista, S es una referencia a un string. Así que en realidad las listas no eran tipos, eran clases. Los strings no era tipo string, era la clase string. Por eso es que a veces me traicionó, por ahí, no sé si se dieron cuenta, me traicionó el lenguaje. Yo usé a veces clase. Y no, en ese momento lo entendíamos como tipo. Pero hoy día podemos asimilar que hay una clase predefinida en Python que se llama list, una clase que se llama file, una clase que se llama string, pero no había una clase que se llamaba pila y nosotros la vamos a tener que definir. ¿Se acuerdan que en su momento cuando yo les expliqué, por ejemplo, los métodos de la clase list, las funciones le llamé en ese momento, yo hice una tablita y con ejemplos ahí puse, qué sé yo, y ahí puse el append, el insert, el pop, qué sé yo, todas las funciones, los métodos que uno podía aplicar a listas. Así que eran objetos, pero no le habíamos confesado hasta ahora que eran objetos. Eran objetos.
Bueno, entonces, les insisto, pila tiene su nombre en castellano, pila, aunque en inglés estas cosas se llaman stacks, stacks. Y la operación poner en un stack en inglés se llama push, así como empujar. Y la operación para sacar un elemento de un stack se llama pop, el pop famoso, ¿no? Pero yo la puse en castellano y con eso quiere decir, bueno, esto no está predefinido. No está predefinido. Vamos a tener que definirlo nosotros. Y si vamos a tener que definirlo nosotros, entonces vamos a tener que decidir cómo representar las pilas, ¿no? Y una pila, simbólicamente, conceptualmente, uno la representa así, ¿no es cierto? Ahí yo puse primero el valor A, después puse el valor B, después puse el valor C. Pero hay espacio ahí para poner más. ¿Cuánto espacio? Ya vamos a hablar de eso, el que sea. Entonces, esa es la representación simbólica, conceptual. Pero, si esto lo queremos llevar, implementar computacionalmente, vamos a tener que decidir qué representación computacional darle. Entonces, por ejemplo, una alternativa para representar esa pila es una lista, que hoy día ya sabemos que es un objeto de la clase list. ¿Y cómo lo podríamos representar? Bueno, así pues. ¿Qué sé yo? Si el primer elemento que llegó es A, ahí pongo el A. Si después llega B, lo pongo a continuación. Si después llega el C, lo pongo a continuación. Y si me llega otro D, hago un append para agregarlo aquí al final. ¿Verdad? Esa es una representación posible. Otra representación posible es acudir a lo que habíamos aprendido en el capítulo anterior. Podríamos perfectamente representar una pila con una lista recursiva. Entonces, primero me llega A, y cuando me llega B lo pongo delante, y cuando me llega C lo pongo delante, y a la cola pongo los que ya había. De manera que si me llega D, hago ahora lista, D, coma, y la lista anterior, ¿no? Así que, ¿se fijan? Una cosa es la conceptualización de un stack y otra cosa es la representación concreta, ¿ya? De cómo voy a representar computacionalmente una pila. ¿Se está entendiendo hasta ahora? Además está decir que me interrumpen cuando estimen. Bueno, entonces, aquí aparece lo nuevo. Y por eso es que el título de las hojas que le repartí dice clases y objetos, y el título del capítulo que está en el apunte es objetos y clases. Bueno, entonces, la pila va a ser una clase. Class pila, dos puntos. Y dos puntos. Y por tanto, todo lo que uno ponga dentro de la clase va a estar indentado. Fíjense que aquí van a estar los métodos sacar, poner, vaciar, vacío, y uno con un nombre muy raro que se llama guión bajo, init, guión bajo. Ya vamos a ver por qué se llama así. Entonces, ya. Y las clases son como los módulos, en el sentido que es un archivo Python. Y de hecho, uno utiliza la misma convención. Si yo defino la clase pila, la voy a guardar en el archivo pila.py. Bueno, y ahí entonces dentro de la clase voy a poner los métodos. Y ojo, y aquí estoy de inmediato insinuando algo, que a diferencia de lo que habíamos escrito antes, por ejemplo, cuando escribíamos módulos con funciones, nosotros hacíamos el test de cada función al final de cada función. ¿Se acuerdan? Bueno, aquí no. Se hace un test de la clase al final de la clase. Se prueban todas aquí. Todos los métodos se prueban acá. No se pone dentro de cada función. Y fíjense que aquí yo estoy insinuando que el test no está dentro, no está indentado. Está al mismo nivel de clase. Pero en el mismo archivo, al final. Al final en el mismo archivo uno pone el test de la clase. Ya vamos a revisarlo. Fíjate que todos los métodos tienen un parámetro que se llama self. Self. Y el poner tiene un segundo. ¿Por qué? Porque recuerden que para usarlo era el único que uno tenía que pasarle algo. Fíjense. Todos eran pilas sin nada, sacar sin nada, vaciar sin nada, vacía sin nada, y poner era con X. Entonces, es el único que tiene dos parámetros. Entonces, ahora vamos a lo que tú me estás preguntando. Entonces, den vuelta a la hojita, y ahí están estos métodos. El método constructor, el que se llama constructor, el método vacía, el método vaciar, el método poner y el método sacar. Ya.
A ver, este método constructor es el que necesita más explicación porque tiene una serie de cosas extrañas. Primera cosa extraña es el nombre, qué nombre más raro, guión bajo, init, guión bajo, guión bajo. Ya, pero veamos el contrato, que era lo que estaba echando de menos la compañera. El contrato dice que no recibe nada como parámetro. Y ustedes dirán, ¿cómo que no? Si ahí tiene self. Sí, pero cuando uno llama a este método, lo llama así. Fíjense, no lo llama con el nombre guión bajo, init, guión bajo. Lo llama con el nombre pila. Lo llama con el nombre de la clase. Y automáticamente cuando uno pone el nombre de la clase, entonces Python llama a un método que tenga ese nombre. Guión bajo, init, guión bajo. Bueno, cualquier reclamo a python.org. En todos los lenguajes orientados a objetos existen este tipo de convenciones. Existe una convención para el método que construye objetos, es lo que se llama el método constructor. Por ejemplo, en Java, que es un lenguaje que yo he usado bastante para orientación a objetos, el método constructor tiene el mismo nombre de la clase, se llama el def pila, por ejemplo. Y el parámetro, que aquí se llama self, se llama ya this. Bueno, en fin, son convenciones que adoptan los diseñadores del lenguaje, los constructores del lenguaje. Bueno, a ver, veamos un poquito. Sigamos leyendo la receta de diseño. Entonces dice que esta función no recibe nada como parámetro y entrega una pila por resultado. Me entrega una pila por resultado. Y crea un objeto de la clase pila. Por eso, porque me tiene que entregar una pila, la tiene que crear. Y ojo, devuelve la referencia, que es un poco lo que nosotros esquematizábamos acá. Yo voy a saber dónde está y esa dirección me la va a entregar este método. Entre paréntesis, devuelve una referencia y sin embargo, si ustedes miran el método, no tiene un return por ninguna parte, tiene un self._l nomás ahí, no hay ningún return. Así que eso es lo que estoy explicando acá, ¿no? Que este método devuelve la referencia, la dirección del objeto, aunque no tenga return. O sea, es un método muy especial, específicamente para esto, para construir objetos. Y dado que construye objetos, me tiene que decir dónde lo deja, pues. Porque si me lo deja por acá en la memoria, entonces me tiene que decir dónde lo dejó. Y por eso me devuelve una referencia. Y por eso es que cuando se usa, habitualmente uno lo usa con una asignación. Vuelvo, por ejemplo, al caso. Uno dice P igual pila. ¿Por qué? Porque pila me devolvió una flechita y yo guardo la flechita en P. ¿Y por qué la guardo? Porque después necesito referenciarla. P.poner, P.vacía, P.sacar. ¿Vale? Así que esa es la idea del método constructor, que construye el objeto y me entrega dónde quedó, me entrega la referencia, para que así yo pueda referenciarlo, de ahí el nombre referencia. Ya, veamos lo que hay dentro del método ahora. El def init, ¿qué puse adentro? Puse self._l igual paréntesis. Ahí esto, ¿recuerdan qué? Dijimos que la pila la podía representar como una lista o como una lista recursiva. Dado que tenemos más fresquitas las listas, lo vamos a representar como una lista. Y por tanto, si la pila está vacía, es lógico que la lista con que lo voy a representar la ponga inicialmente vacía también. Entonces digo, la lista L va a ser igual paréntesis, para que represente una lista vacía. Ahora, ¿qué significa este self y este _L? Bueno, como esta es una función genérica, que puede ser llamada, por ejemplo, aquí, cuando yo dije P igual pila, o acá, cuando yo dije Q igual pila, ¿no? Entonces, necesito tener una forma de referirme al P o al Q acá, y ese es self. Self es el nombre que va a recibir simbólicamente dentro de los métodos de la clase el objeto que está siendo, en este caso, creado. Aquí voy a crear un objeto. Entonces, self va a representar la referencia. En el fondo, este va a ser self. Cuando creo este de acá, este va a ser self. Y cuando creo este otro, este va a ser self. Self va a coincidir con P, aquí va a coincidir con Q. Pero no le podía llamar P ni Q, porque la idea es que este mismo método me sirva para crear distintos objetos. Una clase es como una fábrica de objetos. El constructor es como una fábrica de objetos. Yo cada vez que lo llamo me construyo un objeto. Y self es la manera de mencionar
el objeto que está siendo construido. Bueno, y este también es un nombre convencional, que lo inventó el creador del Python, le llamó self. Por ejemplo, en Java se llaman this, ya les comentaba. Pero yo podría ponerle otro nombre ahí, pero no les conviene, porque lo único que hacen después es complicarse. Así que pónganle siempre self, para ser consistentes con toda la documentación que circula por ahí en Internet acerca de orientación a objetos en Python. Bueno, y entonces, dos cositas. Entonces ahí me estoy refiriendo, cuando yo digo cell._l, me estoy refiriendo a la lista apuntada por self. Self va a ser la referencia y aquí va a estar la lista. Y aquí está un concepto clave. En el fondo los objetos es un par referencia-objeto, un par dirección-contenido en el fondo. Una cosa es donde está y otra cosa es lo que contiene. Y aquí lo que va a contener es una lista, que inicialmente va a estar vacía, inicialmente está vacía, pero después las otras operaciones van a poder hacer crecer o decrecer esa lista. Entonces, la lista va a tener este nombre, bueno, nosotros habíamos dicho que se iba a llamar L, pero sin embargo le antepuse guión bajo. ¿Y por qué? Como una manera de protegerla. Cuando yo pongo guión bajo delante de un nombre, significa que ese nombre no va a poder ser mencionado, referenciado desde afuera. No voy a poder manipularlo. ¿Por qué? La idea es que cuando yo use la pila, la use solo a través de estos métodos. Nada más. Yo no tengo por qué saber cómo está representada la pila. No tengo por qué saber que representé la pila a través de una lista, o representé la pila a través de una lista recursiva, o hasta la podría representar con un archivo, no sé, lo que a mí se me ocurra. Entonces, la idea es que los programas usuarios, como este que veíamos acá, el que me invertía un archivo, los programas usuarios solo tengan que usar esos métodos: sacar, vacía, poner, pila. No tienen por qué andar intruseando, ¿no es cierto?, en la intimidad de la clase pila. No tienen por qué saber cómo está representado. Y esa es la idea del _L. Le pusimos _, para que no pueda manipular. Si yo no hubiese puesto ese _, entonces, desde afuera, el programa, por ejemplo, un programa usuario como este, podría haber dicho p.l. Y lo malo que se dice p.l, la tentación de la mentalidad un poco de hacker que todo el mundo tiene, es modificarla, pues. Tratar de hacer que se caigan los otros métodos. Entonces mejor lo protegemos. Y la protección se logra simplemente poniendo un nombre con _. Así que ese es el cuento. Cuando se crea un objeto, es esto, es este par, referencia-objeto. Y aquí ya nosotros sabemos que esto en realidad no va a ser así, sino que va a ser una listita, va a ser una lista. Esta era una representación simbólica, pero la representación computacional es una lista de Python. Ya, no se asusten demasiado. Lo que pasa es que en particular este método es muy raro, es muy especial. Primero porque tiene un nombre raro, no se invoca con su nombre, sino que se invoca con el nombre de la clase. Yo digo pila y sin embargo el Python me llama a la función que se llama _init. Segundo, entrega un resultado sin tener return. ¿Por qué? Porque está hecho para esto, está hecho para construir objetos. Y de hecho es un error poner return. Uno no puede poner return en el método constructor. Y lo otro raro también, ¿no es cierto?, es que, bueno, en este método, porque este método sirve para construir los objetos, es donde tengo que decidir cómo se va a representar el objeto. Y aquí decidí que se debe representar por una lista. Y en vez de llamarle L nomás, le llamé _L para que así nadie pueda manipularla desde fuera. Y los únicos que pueden manipularla son los métodos que van a estar dentro de la clase. Aquí sí, el vacío, vaciar, poner, sacar, van a poder mirar al _L. A propósito, aquí para llamarles la atención puse el _, separado por un espacio. Era simplemente para que se dieran cuenta que habían dos subrayados. Pero en realidad cuando uno los escribe, quedan pegados, queda ahí como una raya más ancha, pero en realidad son dos subrayados. Lo mismo acá. Ahí también lo puse a propósito para llamarles la atención.
pero cuando lo escriban realmente van a aparecer pegados. Es simplemente por razones pedagógicas que lo puse así. Ya, ok. Vamos a volver sobre este método constructor para volver a entender las cosas que hay acá. Sigamos con los otros métodos. Por ejemplo, el método, voy a partir por el método vaciar, que lo tengo más aquí a mano. El método vaciar. El método vaciar se va a llamar así, p.vaciar. O sea, no le voy a pasar nada como parámetro, por eso ahí no dice nada en el contrato. Ni va a entregar nada como resultado. Como bien decía el compañero delante allá, lo que pasa es que los objetos son mutables. Lo que voy a hacer yo aquí es modificar. Voy a modificar el objeto. Lo voy a, en este caso, vaciar. O sea, voy a volver a poner la lista vacía. Si tuviera cosas antes, las voy a sacar. Haciendo la analogía con el balde que tenía platos, voy a botar todos los platos y voy a dejar el recipiente vacío. Aunque se quiebren los platos. ¿Ok? Así es que, por eso el vaciar dice ahí que no entrega nada. Pero no es que no haga nada. No entrega nada, no hay un return. Pero sí hace algo, porque me modificó la representación interna, me modificó el objeto. Me modificó el objeto. Y veamos el método vacía. Puse los dos estos en el mismo slide porque son muy parecidos. La única diferencia es que aquí es un igual y allá es un igual igual. Porque recuerden que el método vacía, como su contrato lo dice allá arriba, devuelve un boolean. Me tiene que devolver verdadero si es que el objeto está vacío y false si es que el objeto no está vacío. ¿Y cómo se usa? P.vacía. P.vacía. Entonces, y ahí en ese caso entonces tengo que comparar la lista L con una lista vacía. Y si es igual, entonces me va a entregar un true, porque ahí, fíjense, estamos usando el operador de comparación igual igual. Igual igual, no igual. Aquí es una asignación, ahí es una comparación. ¿No es cierto? En el vacía. Y por tanto ahí tengo que poner un return porque en el contrato dije que esta función devolvía un bool. Así que tengo que poner return ahí. Bueno, y ahora se entiende un poquito más el uso del self. Porque este self está representando al P en el fondo. Porque, por ejemplo, si yo lo llamo con P.vaciar, entonces va a ser P._L. A esta lista me voy a referir. En cambio, si yo lo usara con la pila Q, si yo digo Q.vaciar, va a referenciar esta otra lista. Así que, en el fondo, este self no es otra cosa que el P, y allá arriba también. Self es la manera genérica de referirse al objeto. Y ahora uno puede volver. Por eso entonces todos los métodos tienen un self, porque igual tienen que llamarse para un objeto. Para un objeto. Por eso todos los métodos, fíjense, y que no les vaya a pasar después, todos tienen como primer parámetro el self, que en el fondo representa la referencia al objeto que va a manipularse con las funciones, con los métodos. Ya, pero llegamos a los métodos emblemáticos, que son los que más interesan para entender bien cómo funciona esto. El poner. El poner. Entonces poner recibe un parámetro, porque fíjense, ahí hay un ejemplito. Yo digo p.poner paréntesis 10, por ejemplo. Quiero poner un valor 10 en el stack, en la pila. Perdón, la pila. Entonces recibe algo y no me entrega nada, no hay un return. Pero no es que no haga nada, sino que me va a modificar el objeto. Me va a modificar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Lo que dice allá la receta de diseño, va a agregar X al objeto referenciado por self. Al objeto referenciado por self. Y dado que el objeto está representado por una lista, entonces vamos a agregar el valor al final. Y eso recuerden que en una lista se hacía con el método append. Append X. Que también se puede hacer así, concatenando con el más. Pero el append siempre es más explícito, es mejor poner append. Bueno, y eso es todo lo que tiene que hacer el poner. De hecho, cuando uno mira esto y ve que todos los métodos son de una línea en realidad, miren, vacía, vaciar, el mismo constructor, el poner, el sacar, también, una sola instrucción, un return, ya vamos a llegar a él. Uno se plantea, bueno, ¿por qué haber hecho toda esta burocracia? ¿Por qué haber puesto todo esto en una clase? Si podríamos haberlo hecho así. Pero la gracia que tiene esto, de haberlo envasado en una clase, es que
podemos controlar mejor la manera de usar estos objetos. Me explico. En el fondo lo que hemos hecho es agregarle al lenguaje Python. Python tenía enteros, tenía reales, tenía strings, tenía listas, tenía diccionarios, tenía archivos. Y ahora nosotros con esto le estamos diciendo, ahora va a tener también pilas. Va a tener pilas. Y por tanto, esta es una forma muy cómoda de agregarle componentes a un lenguaje que representen objetos reales. Sí, esa es la gracia. Más adelante vamos a ver en este curso que este paradigma, el de orientación a objetos, tiene la gracia que permite modelar mejor sistemas reales, porque en un sistema real uno distingue cosas, distingue objetos. Entonces, cada uno de esos objetos lo puede representar a través de una clase y representar esos objetos con su dinámica, las cosas que hacen esos objetos. Por ejemplo, aquí, si yo ingresara, ¿no? Viene alguien de afuera y dice, a ver, en una clase hay alguien que está hablando allá adelante, llamémosle profesor a ese objeto. Y ese objeto tiene algún método, camina, habla, escucha, gesticula. Hay otros objetos, alumnos, que están todos sentados y se portan súper bien, pero tienen cierta dinámica, conversan, chatean, duermen. Ahí hay métodos, hay operaciones. Entonces, esa es la gracia que tiene esto, que permite modelar sistemas reales de una manera mucho más natural que los paradigmas que existían antes. Y por eso es que ha sido exitoso, un paradigma que ya se ha mantenido por 30 años. Y los paradigmas nuevos que están saliendo son, en el fondo, mejoramientos de cosas que en algún momento se han demostrado que son insuficientes. Pero, les conté o no, quizás no, quizás a los compañeros de la otra clase, hoy día todo el software de envergadura, el software grande, complejo, se hace con orientación a objetos. Por ejemplo, el mismo Python. El Python lo tuvieron que escribir programadores, gente, ¿no es cierto?, bajo la dirección de Van Nostrum, el creador de Python. Pero tuvo que repartir la pega. Y esa pega la repartió en objetos. Ya, tú vas a implementar la clase tanto con todas sus operaciones, tú la clase tanto con todas esas operaciones, ¿no? Los sistemas operativos, por ejemplo Windows, también está escrito con programación orientada a objetos, con componentes, con clases. Así que esa es la metodología moderna para construir sistemas, y sobre todo sistemas grandes. Sistemas grandes. Bueno, entonces había llegado al poner y al sacar. Fíjense que aquí yo me estoy encomendando al santo patrono de las pilas para confiar que esta operación poner va a ser exitosa. Porque yo hago un append ahí y yo confío que eso me va a agregar un elemento a la pila. Sin embargo, podría ocurrir, y miren el ejemplo que puse aquí abajo, que parece es medio casi pornográfico el ejemplo que puse aquí abajo. Miren, creé una pila, P igual pila, while true, por lo tanto una repetición indefinida. ¿Y qué hago? Poner. Entonces, cada poner es una append en una lista. Y por tanto, la lista va a empezar a crecer, y en algún momento ya no va a poder crecer más, pues se me va a terminar la memoria. ¿No es cierto? Entonces, ojo que esa operación poner me podría producir un error si no queda memoria para agregar un valor. ¿Vale? Eso produce lo que se llama, en términos más técnicos, se llama una excepción. Y a propósito, yo les voy a enseñar, a mí me va a quedar tiempo al menos, para enseñarles después del control 3, qué sé yo, en la última semana, cuando vengan los más interesados y los más necesitados, cuando vengan a la clase de ellos, ahí les voy a enseñar cómo hacerse cargo de las excepciones. Uno va a poder tomar el control también ahí y tomar alguna acción correctiva, por ejemplo. Este es un programa que tiene esto, ¿no es cierto? Y por tanto va a ocupar un espacio de memoria, porque Python lo va a traducir a instrucciones de máquina, a lenguaje binario, y después le va a dar el control y se va a empezar a ejecutar. Pero aquí, como la condición va a ser siempre verdadera, esto va a producir un loop, ¿no es cierto? Y por tanto, se va a estar llamando constantemente a poner. Y poner lo que va haciendo es agregando un elemento a una lista. Y en algún momento, ¿no es cierto?, de agregar, se me va a terminar la memoria. Y el append ya no va a poder funcionar. ¿Vale?
Porque el append gasta memoria, pues, porque agrega un valorcito a una lista. Eso es lo que estoy insinuando. Por eso esto es muy rebuscado, ¿ah? Eso es obsceno. Este es un ejemplo obsceno de cómo hacer que un programa se produzca un error, produzca una excepción. Veamos el sacar. Sacar, según este principio de operación LIFO, me va a sacar el último que se puso. Extrae el último valor ingresado al stack. Y por tanto sacar, fíjense el contrato, me va a entregar un resultado. No recibe ningún parámetro, pero me entrega un resultado. ¿Y por qué digo any? Porque depende de los valores que estén guardados en el stack, en la pila, perdón, en la pila. Si habían enteros, me va a entregar un entero, si habían string, me va a entregar un string, ¿no? Lo que sea. Entonces, aquí, dado que representamos el stack por una lista, y para sacar el último de una lista, bueno, les recuerdo, estaba la operación pop, y cuando uno no ponía parámetro a pop para las listas, entonces sacaba el último elemento, sacaba el último elemento, lo hacía saltar. Pero yo lo tengo que entregar, por eso digo return cell.l.pop, para que así el valor que me entrega pop se devuelva al contexto en que se llamó a la función sacar, al método sacar. Ojo, que aquí también se puede producir un error. Miren este ejemplo. Aquí no es tan feo, pero también puede producirse, digamos. Fíjense, yo creo una pila. Si creo una pila, inicialmente va a estar vacía. Por lo tanto, si yo trato de sacar un elemento, va a dar un error, porque no hay ninguno para sacar, ¿no? Porque este sacar va a llamar a eso, y este va a ser un pop, y un pop para una lista vacía da un error, produce un error, si no hay valores. Así que los programas usuarios, por ejemplo, aquí nosotros nos fuimos muy cuidadosos, aquí nosotros estábamos corriendo un riesgo. A ver, aquí. Aquí nosotros confiamos en que el archivo que íbamos a leer no iba a ser tan grande, porque todas las líneas que leímos las íbamos poniendo en el stack. Pero imagínense que el archivo hubiese sido el del registro civil, que tiene a los 17 millones y medio de chilenos, ¿no? Con toda la información ahí, el root, la dirección y qué sé yo. Lo más probable es que no cabe, no va a caber en la memoria. Así que ahí estoy confiando que el poner no me va a dar problema. No me va a dar problema, pero puede producirse ese problema. Bueno, entre paréntesis, esos problemas se pueden producir no solo usando esto de programación orientada a objetos, también se puede producir usando lo que sabían hasta hoy día. Por ejemplo, yo creo que a nadie de ustedes se les ocurrió crear, para probar la segunda parte de la tarea, archivos de más de, no sé, pues de 10 elementos. Pero alguien... ¿Sí? Ya, pero nadie probó con 1000, les aseguro, porque entre muchas cosas, ¿cómo lo genera? A menos que hicieran una función random que generara automáticamente todos los valores. Vale. Ok. Eso, estimados. La clase de hoy, muy cortita, porque es bien... tiene hartos conceptos. Así que yo prefiero que se vayan con estos pocos conceptos. Pero me está faltando el test de la clase. Dijimos, fíjense que ninguna de las funciones las probamos. Y yo les adelanté que el test de una clase se pone al final del archivo que tiene la clase pila.py, pero no está indentada, no está dentro de la clase, está fuera de la clase. Entonces aquí tengo que probar todos los métodos, tiene que ser una prueba exhaustiva. Tengo que probar que funciona bien el constructor. ¿Cómo puedo probar que funciona bien el constructor? Por ejemplo, creando una pila, p igual pila, y por tanto después llamando al método vacía, porque inicialmente la pila tiene que estar vacía. Así que ahí estoy matando dos pájaros de un tiro. Con ese assert, en el fondo, estoy probando dos cosas. Que el constructor funcionó bien, que efectivamente me creó una pila vacía, y que la función, el método vacía, también está bien, porque me está entregando true si es que a la pila todavía no le pongo ningún valor. Así que ahí con las dos primeras instrucciones probé dos métodos. Después pruebo el poner. Ya, pongo un valor, el valor 10. Y una manera de probar si funcionó bien es preguntar si ahora la pila no está vacía, porque como puse un valor, ahora la pila no está vacía.
Y con eso cumplo con probar bien los métodos que devuelven un bool, un true o false. Recuerden que vacía iba a devolver true o false. Arriba solo habíamos probado que devolviera true, pero no habíamos probado que devolviera false. Así que al poner un valor y llamarlo nuevamente, estoy asegurándome que la función vacía está funcionando bien y a veces me entrega true y a veces me entrega false cuando corresponde. Así que de nuevo ahí, dos pájaros de un tiro. Estoy probando poner y estoy probando que vacía también funciona cuando la pila no está vacía. Y después puse un poner encima, el 10, y recuerden que la operación poner pone encima el valor, 20, puse un 20. Y con eso puedo probar el sacar. Y el sacar me debiera sacar el 20, pues, porque sacar saca el último elemento que se puso por este principio LIFO, last in, first out. El último que se ingresa es el primero que sale. Así que ahí estoy probando que sacar esté bien, que me entregue efectivamente el 20. Y de paso tengo que aprovechar de probar que sacar no me vaya a haber dañado la pila. Así que la pila todavía no está vacía. Debería probar que no está vacía porque además tiene el 10, recuerden. Puse el 10 y puse el 20 encima. Si saco el 20, todavía queda el 10. Así que la pila no está vacía todavía. Y ahí puedo probar el vaciar. Como no está vacía, lo puedo vaciar. Y aprovecho probar vaciar, asegurándome que efectivamente el vaciar deje la pila vacía. Así que, si ustedes se fijan, esto es un arte de escribir los test de clase, ¿eh? Porque uno tiene que asegurarse de probar exhaustivamente los métodos, todos los métodos, y que estén funcionando correctamente. Y lo otro que le quiero hacer notar es que, fíjense que la manera en que está escrita esta prueba es independiente de la representación de la pila. Porque en ninguna parte yo aquí hago referencia, menciono, para no complicarme con el término referencia, en alguna parte menciono que la pila está representada con una lista. No, la pila, lo único visible para el manejo de la pila son los métodos vacía, poner, sacar, vaciar. No me meto con la representación, no me meto con la lista. Entre muchas cosas no podría porque, y ahora vuelvo para ir reforzando cosas, entre muchas cosas porque la lista la declaré privada al poner este guión bajo, guión bajo. Así que desde fuera no se puede ver la lista. Y a buena hora, porque si se pudiera ver de afuera, alguien me podría echar a perder la lista. La podría dañar. A ver, este test de la clase es bien clarito, bien clarito, para probar todos los métodos. Sin embargo, los programadores profesionales de orientación a objetos siempre prefieren probar una clase con otra clase. Test con una clase. Entonces construyen, si yo quiero probar la clase pila, construyen una clase test pila, class test pila. Y como buena clase, va a tener un constructor, un método guión bajo, init, guión bajo, y va a tener, por ejemplo, otro método llamado test. Después vamos a ver el contenido, pero en el fondo, esta es una clase con un constructor y con un método llamado test. Y por lo tanto, como es una clase, yo puedo crear un objeto de esa clase, t igual test pila. Puedo crear un objeto de la clase test pila. Y como ya tengo creado un objeto de la clase test pila, puedo invocar al método test para este t.test. Y cuando yo llame a t.test, entonces se van a ejecutar las instrucciones que están dentro del método test. Y ese método test lo que hace es lo mismo que hicimos antes, pero ahora está todo envasadito dentro de un método. No están todas sueltas las instrucciones como acá. Acá estaban, cada una era independiente, estaban sueltas. Aquí las pusimos envasaditas dentro del método test. ¿Se fijan? Pero se me complicó un poquito la notación, porque allá arriba en el init yo tuve que, si yo quería crear una pila, le tuve que poner cell.p, porque hay que poner la referencia, cell.p. Y por tanto, después, toda la invocación de los métodos tuvo que hacer con cell.p.poner, cell.p.sacar, cell.p.vacía, etc. Se me complicó un poquito la notación, pero es lo mismo, hace lo mismo que el otro test. Así es que para ustedes inicialmente les recomiendo este otro que es más simple, pero esta otra es una manera más profesional de probar las clases. No se levanten todavía, que les voy a contar de otra cosa. Sí, por favor.
Porque el init no se invoca, nunca se invoca. Si tú te fijas, nunca llamé a init. Perdón. Aquí. Nunca llamé init. Init se llama cuando tú creas un objeto. Cuando tú dices P igual pila, ahí se invoca el init. Esa es otra cosa especial del método init. ¿Te fijas? Por eso yo explicaba aquí, que bueno que lo preguntaste, yo explicaba acá que este método se llama _init, pero cuando se usa, uno dice pila. Nunca dice _init. Dentro de la clase. Claro, dentro de la clase, abajo de cuando la... ¿Esta? ¿Aquí? Sí, ahí en el mismo init, pero para la pila, el self va con punto y doble guión bajo, porque aquí no. A ver, espérate. Es que esta es una nueva clase, se llama test pila, ¿no es cierto? Y aquí el contenido, el objeto va a ser una pila. Aquí va a haber una pila, aquí va a estar la referencia y aquí va a haber una pila. Entonces, para crear pilas, yo pongo pila nomás, pila, paréntesis, paréntesis. No sé si... Los dos guiones antes, como la lista. Entonces, así no hace este como camino que... Ah, vale. Vale, tuché. Vale, o sea, usted me dice, ¿por qué no puso cell._P? Claro, vale, podría haberlo hecho. Pero ahí hubiera complicado más la notación todavía. Hubiera complicado más. ¿Y saben por qué no lo puse? Porque igual las pilas están protegidas. Pero las pilas están protegidas porque igual no me iban a poder meter a la representación. Bien, muy observador, ¿eh? Muy observador. Termino comentándole lo siguiente, que hay un objeto muy pariente, como primo hermano de las pilas, que se llaman las colas. Las colas. Las colas, o una cola, es un objeto, pero con una operación FIFO en lugar de LIFO. First in, first out. El primero que entra es el primero que sale. Para que funcione como una cola, ¿no es cierto? Cuando uno se pone en una cola, en el banco, en un casino, qué sé yo, la idea es que atiendan a la gente en el orden que llegaron. Que nadie se cuele, ¿no es cierto? Y uno se encarga ahí, si alguien se está colando, no, pues atrásito, a la colita. Entonces, fíjense que la cola, la única diferencia con respecto a la pila es que el poner va a ser siempre al final, pero el sacar va a sacar siempre el primero. Va a sacar siempre el primero. Y el resto es igual, vaciar y vacía. Así que este es el ejercicio propuesto. Recuerden que de martes a jueves solo es propuesto. Esto está en el PowerPoint, en un curso. Así que quiero que me hagan esto de aquí al jueves. Y entre paréntesis, esto es lo que les voy a hacer trabajar, una variante de esto les voy a hacer trabajar en el último proyecto. Porque las colas aparecen presentes en muchos sistemas. Por ejemplo, solo por contarles un poquito, las colas están mucho en la vida real. En la vida real. Les voy a dar dos ejemplos de colas en la vida real. Una son las fritanguerías, como los Burger King y todas esas cosas. En las fritanguerías hay una serie de cajas. Hay varias cajas. Y cada caja tiene asociada una cola. ¿No es cierto? Y uno entra entonces a una fritanguería y mira cuál es la cola más corta. Va y se pone en esa cola. Y después, ley de Murphy, ve con horror que todas las otras colas empiezan a avanzar y yo me quedé pegado aquí porque justo delante mío había una tía de un jardín infantil que venía con 30 cabros chicos y le está comprando cajitas felices a todos los cabros chicos con distintos monos y por tanto aquí se desocuparon y yo quedé pegado ahí. Porque este es el peor esquema de colas, de atención de colas. Tener una cola por cada cajero. Es mucho mejor el sistema que usan los bancos. En los bancos utilizan el sistema de cola única. Entonces, la gracia que tienen los bancos de cola única es que apenas una caja quede desocupada, dice que pase el primero y la gente va pasando a las cajas que están vacías. Y por tanto, nadie le va a pasar eso de que pasa ahí en la fritanguería. ¿Y por qué entonces se usa ese sistema en la fritanguería? Si es tan inapropiado. ¿Para?
Bueno, pero igual tú puedes hacer, si tienes espacio para hacer N colas en cada caja, también las podrías poner así. Así que parece que no es un problema de espacio. ¿Por qué será? Ya, ahí hay una alternativa. Él dice, porque mientras la gente está en la cola, se le ocurren más cosas. Ah, podría comer esto otro. Y entonces cuando llega ahí, por 500 pesos usted le agregaría, entonces uno dice sí. ¿Eh? Pero no solo por eso. No solo por eso. ¿Ustedes entrarían a una de estas fritanguerías? Si entran y hay una tremenda cola única, se van pues. Se van. Dicen, no, esto está muy lleno. Y no se dan cuenta que ese sería el mejor esquema. Donde menos tendrían que esperar. Así que es una cuestión psicológica ahí. Entonces, sobre eso les voy a hacer trabajar en la última tarea, en el último proyecto. Les voy a hacer manejar distintos criterios para atender colas. Colas. Por supuesto, no vamos a hablar de la fritanguería, vamos a hacer unas colas más entretenidas. Bien, nos vemos el jueves.